Pues estoy muy contento, de verdad, de poder estar otra vez entre vosotros. Es un gusto cada vez que tengo que venir y además es un recuerdo. Como sabéis, estamos sirviendo en un pueblecito pequeño de unos 8.000 habitantes que está entre Sant Boi y Sant Vicenç dels Horts, que es Santa Coloma de Cervelló, y ahí estamos en un punto de misión del que os traemos los saludos. Gracias. El título de la exposición de hoy es ¿En quién confías? Supongo que todos diríamos, sin lugar a dudas, pues mira, confío en Dios. Y espero y sé que eso es cierto, que se dice de una forma auténtica. Pero cuando las situaciones se ponen al límite, es cuando esta confianza se demuestra si está fundamentada de verdad en Dios o es algo que creemos que tenemos, pero que en realidad no lo tenemos tan desarrollado. Nos encantan las historias. Cuando alguien nos explica cualquier verdad, se nos queda en la mente un tiempo, pero si esa verdad está apoyada en una historia y esa historia nos ha cautivado, todavía se nos queda más en la mente, ¿verdad? Y de esta manera es como Dios nos habla en muchas ocasiones. No solo nos dice lo que debemos de hacer, sino que lo que hace es narrarnos una historia para que aprendamos de ella. Y es lo que vamos a hacer hoy. Y la propia historia nos hará a nosotros esta pregunta: ¿en quién confías? Os invito a que me acompañéis en la lectura en Isaías. Y es verdad lo que decía Manuel, parece que el culto esté guiado, no es la primera vez que citamos a Isaías hoy. Pues os pido que me acompañéis a Isaías en el capítulo 36 y vamos a ir siguiendo el texto porque se nos narra una historia realmente apasionante. Empieza diciendo aquí Isaías: aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Vamos a ponernos en contexto un poquito para poder entender lo que va a venir a continuación. Ezequías es un rey que empezó a reinar con 25 años y él reina en Judá. Judá es el reino del sur. Al norte estaba Israel, al sur estaba Judá. Y en este caso ya hacía 20 años que el reino del norte había sido llevado al exilio precisamente por Asiria. Este rey, Ezequías, tenía un padre que también reinó, obviamente, en Judá. Su padre era Acaz y este fue un mal rey. Fue un rey pésimo. Acaz había abandonado la religión de Judá, menospreció su palabra, pero además lo que hizo fue confiar en pactos militares para mantener el reino. Hubo un momento en que el reino del norte, juntamente con Siria, no Asiria, sino Siria, le dicen a Acaz: mira, vamos a unirnos para luchar contra Asiria. Y Acaz dice: no voy a hacer esto. Entonces el reino del norte, que era Israel, juntamente con Siria, se juntan para atacar a Acaz y Acaz lo que hace es: muy bien, necesito una alianza militar para poder soportar esto. Y entonces se intenta aliar con Asiria. Isaías, cito esto porque será importante para lo que veremos, Isaías le dice a Acaz: no te alíes con nadie. Confía en Dios. No hagas esta alianza. Y le dice Isaías: pide una señal a Dios para que veas que realmente te va a sostener. Pero Acaz no hace caso,
se alía con Asiria y esto trae una absoluta desgracia para el reino, porque empieza a entrar la religión de Asiria. Asiria empieza a pedir más y prácticamente le acaba entregando la corona. Así que cuando Ezequías, su hijo, entra al trono, se encuentra con un reino, podríamos decir, hecho polvo. Un reino destrozado en cuanto a religión y también saqueado por Asiria. ¿Y qué es lo que hace Ezequías a nivel interno? Pues él hace, y es muy bonito verlo, os invito a leerlo en 2 Crónicas, capítulos 29 en adelante, él hace una restauración total del reino. Y él hace de la religión del Dios auténtico el centro del reino. Acaz había levantado un montón de lugares altos donde se adoraba a los dioses asirios. Y también adoraban en estos lugares a Jehová. Y Ezequías hace algo impresionante que no hizo ningún rey. Eliminó todos los lugares altos. Incluso aquellos a los que se adoraba a Jehová los eliminó. Y dijo, Jehová quiere que le adoremos en Jerusalén y ahí es donde le vamos a adorar. Y entonces lo que él hizo fue restaurar el templo que su padre había roto. Y hace una reestructuración total. Además, restaura a los sacerdotes, restaura a los levitas para que enseñen la palabra de Dios al pueblo y para que vuelvan a hacer los sacrificios. Un rey extraordinario en este sentido. 2 Crónicas, capítulo 31, versículos 20 y 21, os lo leo rápidamente. Así hizo Ezequías en todo Judá, y obró lo que era bueno y correcto y justo delante de Jehová su Dios, y en cada obra que emprendió en el servicio de la casa de Dios, y según la ley de los mandamientos, buscó a Dios, fijémonos, con todo su corazón, y prosperó. Por lo tanto, a nivel interno, fue un rey muy, pero que muy bueno. Pero ¿qué pasó a nivel externo? Las dos potencias que gobernaban la zona en el momento eran Asiria y Egipto, pero Asiria era mucho más fuerte que Egipto. Y su padre le deja un reino que depende de Asiria y que está pagando tributo a Asiria y que Asiria lo está saqueando. Y entonces lo que hace Ezequías es, mira, esto no puede seguir así, voy a hacer una alianza con Egipto para sacarme de en medio a Asiria. Un mal paso. Hizo muy bien las cosas en un sentido, pero esto fue un error. ¿Qué ocurre entonces? Pues que Senaquerib, el rey de Asiria, dice, no estoy dispuesto a permitir esto. Por tanto, voy a ir a invadirlos. Y eso es lo que hace. Y hemos leído en el primer versículo que Asiria fue tomando ciudad tras ciudad en Jerusalén, en Judá, y ahora solo le queda 2 por conquistar, Laquis y también Jerusalén. Un mal paso por parte de este muy buen rey. Versículo 2. Y el rey de Asiria envió al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis hasta Jerusalén contra el rey Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. La conquista de Laquis ya estaba en su parte final, Senaquerib ya estaba a punto de invadir Laquis, solo le quedaba Jerusalén, y lo que hace es, vamos a ganar tiempo y vamos a enviar ya el ejército a Jerusalén. Y lo que hace es mandar al segundo de a bordo, podemos decir, al comandante en jefe, aquí lo llama el Rabsaces, para que se vaya a Jerusalén y la sitie y ahí procure una rendición. Si lo que consiguen es que Jerusalén se rinda de una forma rápida, esto será muy bueno,
porque se van a ahorrar muchas bajas militares y luego además se van a ahorrar mucho tiempo antes de vencerles. En el Reino del Norte hicieron lo mismo con Samaria, la sitiaron y tuvieron que estar 3 años antes de que se rindiera. Aquí ellos piensan, mira, si mandamos al gran ejército y desde fuera ven, desde Jerusalén ven el gran ejército que hay fuera, quizá no tenemos que esperar tanto. Quizás se vayan a rendir mucho antes. Esta idea de sitiar una ciudad, que es algo que hoy en día nos parece extraño, era lo más común en esta época. Si vas a luchar contra una ciudad fortificada y tú eres el ejército que está fuera, lo tienes muy complicado para luchar, porque ellos están protegidos y tú no. Por tanto, ¿cuál es la manera más lógica de vencer? Vamos a rodear la ciudad de manera que los que están dentro no puedan salir. ¿Y qué es lo que ocurre? Los campos, el ganado, el agua, todo está fuera. Tarde o temprano tendrán que salir o van a morir. Esta era la forma habitual de vencer a las ciudades. Y esto es lo que están pretendiendo pasar aquí. En este caso, Sennacherib además sabe que los egipcios vienen para ayudar a Jerusalén, a Ezequías, y dice, mira, cuanto antes terminemos con este problema, mucho mejor. Por tanto, comandante en jefe, vete para ahí con el ejército y que vean lo que les espera. Versículos del 3 al 5 dice, y salió a él Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, a los cuales dijo el Rabsaces, decid ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Una vez la ciudad está sitiada, no sabemos cuánto tiempo había pasado, pero no sería demasiado tiempo, Ezequías manda a sus representantes, a sus políticos, fuera de la ciudad para que hablen con el comandante en jefe y de esta manera puedan llegar a una negociación. Por supuesto, Ezequías no va. Si el propio rey sale y lo matan, lo tendrán muy mal después. Por tanto, él manda a su séquito, a sus políticos, para que vayan y negocien con el comandante en jefe. Es irónico ver que el lugar en el que acampan, en el versículo 2 lo dice, es el mismo lugar donde estaba Acaz, el padre de Ezequías, con Isaías, y Isaías le estaba diciendo, no pactes con nadie. Ahora se encuentran en el mismo lugar, pero el problema ya no lo tiene el padre. Ahora la situación la tiene el hijo. ¿En quién confías? Jerusalén está sola enfrente de la mayor potencia militar de ese momento. Y Jerusalén está sola. Si tiene el valor de resistir a Asiria, es porque está confiando en alguien. Y el comandante en jefe dice, ¿en quién estás confiando? Pero no solo hace esta pregunta, sino que además él mismo responde la pregunta. Y lo vemos en los siguientes versículos, del 6 y 7. Dice, he aquí, ¿confías en este báculo de caña frágil en Egipto,
en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará? Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Y si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y Jerusalén, delante de este altar adoraréis? Este comandante en jefe es muy inteligente. Y él dice, mira, solo hay dos opciones para que tengas el valor de no rendirte. La primera de ellas es que estés confiando en Egipto. ¿Sabes lo que te va a pasar si confías en Egipto? Pues mira, en el Nilo hay muchas cañas y esas cañas se usan para apoyarse. Egipto es una de estas cañas, pero está quebrada. Si tú te apoyas en la caña, se va a romper y la propia caña te va ahora a dar la mano. Así que vas a salir perjudicado si confías en Faraón, el rey de Egipto. Él no puede hacer nada. ¿Y sabéis qué? Tenía toda la razón. Egipto no podía hacer nada, militarmente hablando, contra Asiria. Era muy inferior. Entonces, tenemos la otra opción. Si no confías en Egipto, porque eso no te va a salvar, es que estás confiando en Jehová. Pues evaluemos esta segunda opción. Jehová, versículo 7. ¿No es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis? Este jefe del ejército está muy bien informado y sabe que Ezequías ha mandado destruir todos los lugares altos. Y en esos lugares altos, aparte de a otros dioses, se adoraba también a Jehová. Y está diciendo, a Jehová le habéis enfadado. Habéis quitado los lugares, lo ha hecho Ezequías, en los cuales se le adora. ¿De verdad piensas que habiendo puesto solo en un lugar la adoración a Jehová, es que Jehová os va a bendecir? Si lo que has hecho es que menos gente le adore. Esto es lo que ha hecho vuestro rey, quitar lugares de adoración a Jehová. ¿Y ahora vais a confiar en este Jehová? Lo que está diciendo aquí también es cierto. Es cierto que Ezequías había eliminado estos lugares altos donde se adoraba a Jehová. Pero es que lo había hecho porque había visto que esto era la ley, que es lo que Dios quería de verdad. Y había centralizado la alabanza en Jerusalén. Pero según lo que está exponiendo aquí este jefe militar, mira, Egipto no es alguien en quien puedas confiar y Jehová tampoco, porque además no habéis hecho lo que Jehová quiere. Por tanto, Ezequías y el resto del pueblo no tenéis opciones. Sigue diciendo este comandante en jefe, versículos del 8 al 10, ahora pues, yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2000 caballos. Si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos, ¿cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Hay varias cositas aquí. En primer lugar, este comandante en jefe intenta tomar el pelo a Ezequías y le dice, mira, tú dame rehenes y yo lo que voy a hacer es que te voy a dar armamento, te voy a dar 2000 caballos para que monten.
Pero esto es absurdo, porque aunque Asiria le diera 2000 caballos a Ezequías, Ezequías no tiene jinetes para montarlos. Eso no le va a servir de nada. Que le den armas si no tiene quién va a usar esas armas es absurdo, es lo que están diciendo ahora con Ucrania, si es que no es cuestión únicamente de mandar armas, si es que no tienen hombres que vayan a usar estas armas. Darle armas y que no las puedan usar es como no hacer nada. Y ahora lo que vuelve a hacer este comandante en jefe es volver a invalidar las dos opciones que tiene Ezequías para confiar. Egipto no va a poder hacer nada. Y eso es cierto. Si Egipto está yendo para ahí y estaba yendo, iba a ser únicamente un pequeño alivio temporal, pero no significaba nadie que pudiera poner en jaque al ejército de Asiria. Pues si Egipto no, volvamos otra vez a Jehová. Pero ahora usa una estrategia diferente sobre Jehová. Antes ha dicho, mira, a Jehová le habéis enfadado porque habéis quitado los lugares altos. ¿Y sabéis qué es lo que ha pasado? Que es el mismo Jehová el que me ha mandado a destruiros. Esto es lo que Jehová me ha dicho que haga y yo estoy aquí por ello. Es lo que está diciendo. Y otra vez, en parte está en lo cierto. Porque Asiria era lo que Dios había usado para castigar a su pueblo. De hecho, es interesante en el mismo libro de Isaías, en el capítulo 10 y los versículos 5 al 7, dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, lo está diciendo Dios, ellos son los que Dios usa para corregir a su pueblo. En su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Pero fijémonos lo que también dice Dios de Asiria. Aunque él, Asiria, no pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Es decir, Dios está usando a Asiria para juzgar a su pueblo, pero el propio Asiria no está actuando como un siervo obediente de Jehová, ni mucho menos. Dios lo está diciendo, él no pensará así. Asiria no piensa que está haciendo esto de parte de Jehová, ni muchísimo menos. Asiria piensa que está haciendo esto porque es una gran superpotencia y tiene el poder para hacerlo y lo que quiere es destruir las naciones de alrededor. Este es su pensamiento. Aunque en realidad es Dios quien está detrás de ello. Y el mismo Dios lo que está profetizando es que Asiria se sobrepasa. Es cierto, lo manda Dios, pero Asiria se sobrepasa y por ello van a acabar pagando. Por tanto, en este sentido, lo que está diciendo aquí el comandante en jefe es falso. Asiria no es un siervo obediente de Jehová que viene para hacer justicia, ni muchísimo menos. Asiria es una superpotencia que lo que quiere es terminar con todos. Está haciendo lo mismo otra vez, porque lo que quiere es la rendición de Jerusalén. Solo tienes dos opciones. ¿En quién confías? ¿En Egipto? No te va a servir de nada. Y en Jehová no te va a servir de nada. Pero este comandante en jefe es más astuto todavía que todo esto.
Fijémonos en los versículos del 11 al 12. Entonces dijeron Eliakim, Sebna y Joa el Rabsaces: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Y dijo el Rabsaces: ¿acaso me envió mi señor a que dijese estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su estiércol y beber su orina con vosotros? Imaginémonos la situación. Está Jerusalén con las murallas y buena parte de los habitantes de Jerusalén está en los muros arriba mirando todo lo de fuera. Y afuera está este comandante en jefe juntamente con el séquito de Ezequías. Y lo que le dice aquí este séquito es: mira, comandante en jefe, dirígete a nosotros en arameo, porque nosotros entendemos el arameo. Pero no te dirijas a nosotros en hebreo, porque si te diriges a nosotros en hebreo, entonces todos los que están en la muralla lo están entendiendo. Tú lo que quieres es desmoralizar al pueblo. Dirígete a nosotros en arameo, porque somos políticos competentes, no como otros, que conocen el idioma de las relaciones internacionales y podemos hablar contigo en arameo, que era el idioma diplomático. Y lo que hace este comandante en jefe es decirles: ¿te piensas que estoy hablando en hebreo de forma casual? Si yo no he venido aquí a hablar con vosotros, políticos enviados por Ezequías, yo he venido aquí para que el pueblo que está encima de las murallas se desanime. He venido aquí a quitar la confianza de este pueblo, porque si el pueblo que está arriba se rinde y abren las puertas de la ciudad, entonces he vencido. No me interesa hablar en arameo, porque solo lo vais a entender vosotros. No quiero hablar con vosotros. Lo que quiero es sembrar la duda en el pueblo. Que entiendan que no tienen opciones, que se rindan y que entonces yo pueda tomar la ciudad. Es como si estuviera diciendo: sé que Ezequías no va a ceder. Sé que vosotros, como políticos suyos, no vais a ceder, lo sé de sobras. Pero lo que quiero es terminar con la moral del pueblo, porque ellos sí pueden ceder. Y si el pueblo cede, entonces he vencido. Qué capacidad, ¿verdad?, la de este hombre. Para ser un hombre de guerra, es un hombre muy culto, es muy inteligente y además conoce idiomas y conocía el idioma hebreo para hablarlo. El arameo era el suyo, era normal que lo supiera, pero el hebreo no. Y él lo habla para desmoralizar al pueblo. Y lo que le está diciendo al pueblo es: mira, si seguís confiando en Ezequías, ¿sabéis qué va a pasar? Lo que va a pasar es que vais a terminar comiendo vuestro propio estiércol. Lo que comáis y saquéis, os lo vais a tener que comer, porque no habrá nada más que podáis comer. Y de beber, vais a beber vuestra propia orina, porque no os va a quedar nada. Esa es la perspectiva que tenían delante. Desmoraliza esto, ¿verdad? Eso es precisamente lo que él quiere. Versículos del 13 al 17. Entonces el Rabsaces se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá, en hebreo:
diciendo: oíd las palabras del gran rey de Asiria. El rey dice así: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar, ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo la paz, y salid a mí, y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Hasta ahora, este hombre hablaba a la comisión que había mandado Ezequías en hebreo. Pero ahora ya no solo habla en hebreo, sino que ahora ni siquiera se está dirigiendo a esa comisión, sino que se está dirigiendo al pueblo que está arriba en las murallas. Porque él sabe que si consigue esta rebelión interna, va a vencer. Y lo que les está diciendo es que la confianza en Jehová es absurda. Es cierto, Ezequías, vuestro rey, confía en Jehová, pero ¿sabéis qué? Esto es absurdo. Pero tenéis una opción. Hay una opción que sí os puede salvar. ¿Y sabéis cuál es? Si hacéis la paz conmigo, si abrís las puertas de la ciudad, no os voy a matar. Lo que va a pasar es que vais a poder salir de la ciudad y vais a poder comer de vuestras propias viñas. Vuestras viñas están aquí, en la campiña, fuera de la ciudad. Si abrís las puertas, vais a poder comer de vuestras viñas. No os voy a matar. Disfrutad de lo vuestro. Es vuestro. Simplemente abrid las puertas de la ciudad. Y mirad, después, cuando os llevemos al exilio, eso no es tan malo. Sé que os lo pintan mal, pero ir al exilio no es tan malo. Es una tierra, literalmente dice, de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Aquí el comandante en jefe admite que les va a llevar al exilio. Obvio, la política de Asiria era bien conocida por todos y tenían el ejemplo con sus propios hermanos del reino del norte que Asiria los iba a llevar al exilio. Por tanto, si aquí este comandante en jefe dice no os voy a llevar al exilio, nadie le va a creer, porque saben que Asiria actúa de esta forma. Entonces él admite que les va a llevar al exilio. Pero es que el exilio no es tan malo. Es una tierra como la vuestra. Se puede comer, se puede estar bien. Logra que el exilio suene muy bien, porque delante de la perspectiva de terminar comiendo los propios excrementos, de beberse la propia orina, o abrir las puertas de la ciudad y comer de tus propias viñas, de tus propios árboles, quizás el exilio no es tan malo. Porque la perspectiva que tienen delante es muy mala. Versículos del 18 al 20. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo: Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Hamat y de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Sepharvaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén?
Ahora este comandante está subiendo el tono y está tocando un tema todavía más sensible. Y el tema que está tocando es que está igualando a Jehová al resto de dioses de las otras naciones. Y entonces lo que hace es mostrar un currículum inmaculado de victorias militares y diciendo, mira, a nadie de estos les ha podido librar su Dios de nosotros. ¿Qué os hace pensar que vuestro Dios va a ser diferente? Si los dioses de las otras naciones no han podido librar a su pueblo de nuestra mano, ¿por qué vais a ser vosotros diferentes? Tiene todo el sentido. Pero es que además nombra a Samaria. ¿Y quién es el Dios del reino del norte? Pues es Jehová también. Por tanto, no solo han conquistado pueblos que tenían otros dioses, sino que han logrado conquistar un pueblo, el reino del norte, que su Dios era Jehová. Y la mentalidad de aquella época es muy clara y muy lógica. El Dios de un pueblo vencido es menor que el Dios de un pueblo vencedor. Si Asiria tenía una victoria militar sobre un pueblo, aparte de lo que implicaba esta victoria militar, implicaba también que el Dios de Asiria era superior al Dios de ese pueblo, porque les ha dado la victoria. Y en este caso, Asiria ha logrado vencer a Jehová, en teoría, porque ha llevado cautivo al reino del norte. Y lo que está haciendo ahora es, delante de este currículum, ¿vas a pretender luchar contra nosotros? Tu Dios, como el resto de dioses, no os van a poder librar. ¿Qué Dios hay que pueda librar a Jerusalén? Versículos 21 y 22. Pero ellos, es decir, el pueblo que estaba encima de la muralla escuchando todo esto, callaron y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo, no le respondáis. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsaces. Lo que acababa de hacer este comandante en jefe era terminar con la moral de un pueblo. Ellos obedecieron a Ezequías, es cierto. Ezequías le dijo al pueblo, no digáis nada. Y ellos no respondieron a este comandante en jefe. Obedecieron a Ezequías y hicieron bien. Pero el daño psicológico, el daño moral que las palabras de este comandante en jefe debían haber hecho en estas personas, debía haber sido muy profundo, porque les había puesto delante las perspectivas de una forma muy coherente y parecía que si obedecían a Ezequías iban a terminar comiendo estiércol y bebiendo su orina y muriéndose, porque esto era lo más coherente. Así que esta comisión que ha mandado Ezequías vuelve dentro de la ciudad, rasgan sus vestiduras en símbolo de dolor de lo que acaba de pasar
y se van a Ezequías y le explican todo lo que ha acontecido. Menuda historia, ¿verdad? Pero mirad, es interesante porque el propio Nuevo Testamento nos dice, todas estas cosas están escritas para nosotros, para amonestarnos a aquellos a los que haya alcanzado el fin de los tiempos. Lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10. Y a Timoteo le dice, estudia las Escrituras. Y las Escrituras son el Antiguo Testamento en aquel momento. El Nuevo no estaba formado. Por lo tanto, de aquí, Antiguo Testamento, tenemos que sacar lecciones para nosotros. Porque esto está escrito para que aprendamos. ¿Qué lecciones podemos sacar de este episodio? En primer lugar, Dios nos está enseñando cómo trabaja Él para llevar a cabo sus promesas. Había una promesa que ya estaba hecha en el Edén, pero que fue hecha de forma explícita a Abraham y después a David, y es que a través de la línea de David vendría el rey definitivo. Y la línea de David era Ezequías. Por tanto, si Ezequías y todo el pueblo se va al exilio, ese rey definitivo que tiene que venir pierde la dinastía, como pasó en el Reino del Norte. Pero hay una promesa que dice, esta dinastía va a perdurar, no va a terminar. ¿Qué esperanza hay de que Dios mantenga esa promesa en medio de unas circunstancias tan adversas? ¿Cómo Dios podrá mantener su promesa si la dinastía está a punto de desaparecer? Y literalmente hablando, no hay ninguna opción humana posible de poder vencer a Asiria. ¿Cómo va a llevar a cabo Dios sus promesas? Quizá tenemos que echar un cable a Dios, porque parece que aquí las cosas se han ido de las manos. Por tanto, vamos a hacer una alianza con Egipto para que estas promesas y nosotros como pueblo podamos tirar adelante. ¿Es esto lo que hay que hacer? Ahora lo vemos muy claro, pero en el momento de Ezequías, él es de los que entró en la OTAN. Vamos a hacer una alianza militar para poder permanecer aunque venga el enemigo. Y Dios dice, ¿en quién confías? Él ha prometido. ¿En quién confías? Debemos confiar en Dios, aunque no veamos en realidad ninguna solución. Segunda lección. A pesar de que nos metamos en problemas por haber desobedecido a Dios, y esto es lo que hizo Ezequías, Ezequías hizo esta alianza militar en contra de lo que Dios le había dicho. A pesar de que nos metamos en problemas desobedeciendo a Dios, la idea no es que debemos de salir de esos problemas por nuestros propios medios, sino que la idea es que lo que debemos hacer es ir a Dios en arrepentimiento, mostrar la verdad, definirle nuestro pecado y decir, pongo esto en tus manos. Porque nuestra tendencia es que si nos metemos en problemas por nuestra propia iniciativa, habiendo desobedecido claramente a Dios, lo que podemos pensar es, tengo que salir de esta por mí mismo y después volveré a Dios. Pero quien ha cometido el error soy yo, no Dios. Tengo que procurar salir de esta. ¿Pensamos así a veces? Es muy humano pensar así, me pasa. Pero esto
no es lo que hizo Ezequías. Él cometió un error. Él metió a la nación en un gran problema. Y lo que hizo, lo vemos en el primer versículo del capítulo 37. Y sucedió que cuando el rey Ezequías lo oyó, también rasgó sus vestidos y se cubrió de saco y fue a la casa de Jehová. Y aquí hace una oración preciosa de la que solo os voy a leer un versículo, el versículo 20. Él le dice a Jehová: ahora pues, Jehová, Dios nuestro, sálvanos de su mano, y sepan todos los reinos de la tierra que solo tú eres Jehová. Es cierto, el error lo he cometido yo. Es cierto, estamos aquí por una mala decisión mía, pero ¿sabes qué? Yo no puedo salir de esta. Líbranos tú de ello. Este es el ejemplo. Obrar mal es posible, pero es peor intentar salir por nuestros propios medios y no volver a Dios lo antes posible. Lo que hizo Ezequías es volver a Dios en medio de lo que había hecho para que Dios les librara. Y en tercer lugar, es interesante ver que lo que este comandante en jefe expone al pueblo tiene muchos paralelismos con cómo Satanás actúa con nosotros para desmoralizarnos. Lo que este comandante en jefe quería era desmoralizar al pueblo para que dejaran de obedecer a Ezequías y por tanto dejar de obedecer a Dios y se rindieran. Esto es lo que quiere el diablo con nosotros. Que dejemos de obedecer a Dios, que veamos una perspectiva negativa delante y digamos: prefiero el exilio. ¿Cómo lo hace Satanás? ¿Cómo nos mueve para que desobedezcamos a Dios? Fijémonos que a este comandante en jefe la ha bordado, podríamos decir. En primer lugar, ataca nuestra confianza en Dios. Y es lo que él ha hecho con el pueblo. Versículo 7. Si decís: en Jehová vuestro Dios confiamos, ¿no es aquel cuyos lugares altos hizo quitar Ezequías? Versículo 15. Ni os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo: ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. Versículo 18. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo: Jehová nos librará. Mira, si pones tu confianza en Dios, no te va a librar. Este es un ataque muy típico por parte de Satanás. Y él dice: mira, Dios no os puede librar, igual que no ha librado a muchos otros. Este comandante en jefe decía: mira nuestro currículum militar. Hemos vencido aquí, 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 aquí y aquí. Todo. ¿Por qué piensas que tú puedes permanecer? ¿Y qué puede hacer el diablo ahora con nosotros? Y de hecho lo hace. Mira, he vencido aquí. Mira la evolución. ¿Cuántos la han seguido? Mira el tema de la revolución sexual. ¿Cuántos la han seguido? Mira el tema del ateísmo. ¿Cuántos lo han seguido? Mira el tema de todas las religiones animistas. ¿Cuántos lo han seguido? Mira el tema del gnosticismo. ¿Cuántos lo han seguido? Mirad a vuestro alrededor. ¿Quién está venciendo a nuestro alrededor? Id a las universidades y mirad cuál es la mentalidad que impera. ¿Se sigue a Jehová? No. Mirad en los colegios qué mentalidad impera. ¿Se sigue a Jehová? No. ¿Qué sois vosotros? ¿Unos cuantos metidos en una iglesia? He vencido en las universidades, he vencido en los colegios, he vencido en la sociedad, he vencido en todo. ¿Por qué pensáis que no os voy a vencer? No está mal, ¿verdad?, como argumento.
¿Y cuántas veces el diablo nos ataca de esta manera? Venzo en todas partes. Voy a vencer también con vosotros. Otra manera en la que Satanás actúa, tratando a Dios como el resto de dioses y como el resto de filosofías. Es lo que ha hecho aquí el comandante en jefe. No os ha podido librar a los otros pueblos de sus dioses. ¿Cómo vuestro Dios os va a librar de esto? Mira, si crees en Jehová, en el Dios de Israel, esto está bien. Y está bien para ti. Igual que otro cree en otra cosa, igual que este no cree en nada, igual que tenemos una oferta muy grande de religiones en el mundo. ¿Sabes qué? Al final, todas son iguales. No hay diferencia entre ellas. Ninguna. Tú dices Jesús, perfecto. Otros dicen Mahoma. Otros dicen yo. Otros dicen mi libertad. Otros dicen todo es Dios. Si da igual. Si todo es lo mismo. No sé si os ha pasado, pero en el colegio no es tan extraño el hecho de estar ahí, que el profe a lo mejor pregunte, mira, Pedro, ¿eres cristiano? Sí. ¿Tus padres son cristianos? Sí. Muy bien. ¿Y tú eres cristiano porque tus padres son cristianos? Quizás sí, ¿no? Mira, cualquier otro nombre, Hashim. ¿Tus padres son musulmanes? Sí. ¿Tú eres musulmán? Sí. Entonces tú eres musulmán porque tus padres son musulmanes. Mira, Pedrito, ¿tú crees en algo? No. ¿Tus padres creen en algo? ¿Van a la iglesia? ¿Hacen algo? No. Por tanto, lo único que haces es seguir lo que hacen tus padres. Y esto entra en la mente. Y uno dice, si es que al fin y al cabo soy fruto de las circunstancias. He nacido en una familia cristiana, soy cristiano. Si hubiera nacido en Egipto, sería musulmán. Si hubiera nacido en África, sería animista. Si hubiera nacido en Asia, depende de dónde, sería ateo, sino budista. Al fin y al cabo, da igual. La cuestión es creer. O la cuestión es seguir aquello con lo que estamos jóvenes, con lo que estamos cómodos. Este es un ataque muy serio también. Igualar a Jehová al resto. Pero no es el único que vemos, sino que algo que nos ha mostrado también aquí el comandante en jefe es que muchas veces el diablo se muestra como la única alternativa sensata para vivir en esta vida. A ellos les dijo, si os quedáis ahí encerrados, terminaréis comiendo vuestro propio estiércol y bebiendo vuestra propia orina. Y además, humanamente hablando, tenía toda la razón, no estaba mintiendo. ¿Cuántas veces no nos dicen a nosotros, si te quedas aquí encerrado, en estas paredes, vas a desperdiciar tu vida? ¿Qué haces ahí dentro obedeciendo a esos fanáticos religiosos? ¿Qué haces ahí? Sal, come de tu viña, disfruta de tu cuerpo, disfruta de tu vida. Que, ¿sabes qué? El exilio, el final, no es tan malo como te lo pintan ahí dentro. La realidad es que el exilio no es malo. Pero tú sal, ven, disfruta, porque si te quedas dentro con estos fanáticos religiosos, es lo mismo que desperdiciar tu vida. Si sales,
y disfrutas de lo tuyo, verás cómo realmente merece la pena. También nos es familiar este ataque, ¿verdad? ¿Sabéis quién es Matthew Perry? Si sois fans de la serie Friends, sí que sabréis quién es. Él es Chandler en la serie. Es una serie muy conocida. Los actores que salen ahí todos se hicieron famosos a través de esta serie. Desgraciadamente, Matthew Perry falleció el año pasado, con 52 años, siendo joven. Pero antes de fallecer, y sin saber que iba a fallecer, escribió su autobiografía. Y en esta autobiografía él explica cómo desde pequeño lo que intenta conseguir es fama y dinero. Esta era su obsesión, conseguir fama y dinero. Y el papel de Chandler se lo dieron a un amigo suyo. Y entonces, al final, este amigo suyo no quiso hacer el papel de Chandler y entonces Matthew Perry fue y dijo, probadme a mí en el casting. Y él se quedó con el papel de Chandler. Obviamente su amigo tomó una decisión catastrófica si lo que quería era fama y dinero. Este amigo estuvo un tiempo sin poder hablar con Matthew Perry porque dice, él tiene todo lo que yo he querido y no tengo. Y además lo rechacé porque antes se lo habían dado a él. Pero llega un momento en que va a verle, a Matthew, y él le dice, mira, no he podido verte durante mucho tiempo porque ahora tú tienes todo lo que queríamos de siempre y además es culpa mía, yo lo rechacé. Fijémonos cuál es la respuesta de Matthew Perry a este hombre. Le dice, cito literalmente, pues ¿sabes qué, Craig? Que no sirve la fama y el dinero, no sirve para todo lo que creíamos que servía. No soluciona nada. Y esto lo dice alguien que ganaba $1 millón a la semana y que su novia fue en su momento Julia Roberts. Y sigue diciendo, explica que es una tremenda reflexión para alguien de 26 años que en esa época tenía. Dice que toda su vida había ido en busca de la fama y se acababa de dar cuenta que no servía para rellenar todos los vacíos que tenía en su interior. Soñaríamos con la vida de Matthew Perry. Él en esta biografía explica cosas que dices, es impresionante. Se pasa la pandemia cerrado en un apartamento de 3.200 metros cuadrados y no era el único que tenía. Pero él mismo admite que todo eso no sirve para llenar su interior. Si estas son las artimañas, y disculpadme, voy a terminar ya, ¿cómo podemos vencer a estas artimañas? A nivel humano, Ezequías tomó medidas coherentes. Él fortificó los muros, hizo armas y se preparó para la guerra. Pero para resistir, lo que hizo fue preparar al pueblo. Hemos leído en el versículo 1 que llevaba reinando 14 años. Eran 14 años en los que el pueblo había sido instruido de una forma auténtica en Jehová. Un pueblo instruido auténticamente en Jehová. Un pueblo que le busca. Un pueblo que recuerda lo que Jehová hizo cuando les salió, cuando los sacó de Egipto. Es un pueblo que puede resistir cuando vienen estos ataques. Y el daño debía haber sido muy fuerte, pero resistieron. ¿Qué hubiera pasado si este ataque viene en época de Acaz, su padre, que había incluso cerrado el santuario,
que la ley de Jehová no estaba por ningún lugar. ¿Qué pasa si este ataque viene cuando el pueblo no está fuerte en Dios? De hecho, ni siquiera escucha hablar de Dios porque el propio Acaz anuló a los sacerdotes. ¿Qué ocurre? Que abren la puerta, se van a comer sus viñas y se van al exilio. ¿Cómo podemos prepararnos para estos ataques? Crónicas nos dice que Ezequías se acercó a Dios de todo corazón e hizo también que los que estaban con él lo hicieran. Solo estando con Dios, recordando lo que Él ha hecho, recordando quién es que se pueden superar estos ataques. Y termino con la pregunta que he hecho al principio. ¿En quién confías? ¿En Dios? Preparémonos para confiar en Dios, porque hay muchas circunstancias en las cuales es difícil, pero se tiene que hacer. Pues que Él nos bendiga.